y le damos las gracias, más bien le damos la bienvenida esta tarde aquí a los periodistas, al subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio González, a quien le agradecemos la oportunidad de charlar con el auditorio de los periodistas sobre esto que estamos platicando, subsecretario. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. No, encantados. Es que estábamos revisando los datos. Desde la semana pasada vienen en cascada. Por un lado estaban los de INEGI, la encuesta INEGI que hablaba sobre ingresos de las familias, etcétera. Y luego también teníamos una especie de hilo que se armó usted, subsecretario, con algunos de los últimos datos que sumados con los datos hoy de crecimiento, que por cierto sería muy bueno que abriera por el lado del crecimiento, que fue lo que pasó, sumado con el dato del mercado de la Bolsa Mexicana de Valores, que cerró con una ganancia extraordinaria, y el peso, que dice Bloomberg que no hay en el corto plazo, al menos no se ve que se vaya a desinflar lo que han llamado el superpeso, pues suman un combo bastante interesante para México, subsecretario. Sí, no, por supuesto, y de verdad les agradezco la oportunidad para hablar sobre algunos de los datos que subí en la cuenta de Twitter, y prácticamente es un resumen de los resultados que presentamos, sobre todo en el informe trimestral de deuda pública, finanzas públicas, y donde hacemos usualmente una lectura económica. Yo creo lo más importante que los escuchaba hace un momento, prácticamente México está cada vez más sorprendiendo el crecimiento. Nosotros desde el año pasado habíamos establecido en el programa económico que México iba a estar creciendo alrededor del 3%, por diferentes, lecturas que hicimos. Prácticamente el mercado andaba abajo de 1, de hecho, en general. Y hoy con el dato que publicó el INEGI de 3.7 de crecimiento en el segundo trimestre, con esto prácticamente ya tenemos un piso de crecimiento de 3%. ¿Y qué significa esto? Que si ya no creciéramos en el tercero y cuarto trimestre, el crecimiento del año ya va a ser el 3 que habíamos establecido hace un año. México está creciendo por el consumo interno, hay una fortaleza en consumo interno que no se había visto en otros años. Esto tiene que ver con las reformas laborales que se han aprobado durante esta administración, obviamente también con los apoyos sociales que se han dado para algunos sectores de la población. También tiene que ver mucho el flujo de remesas que se ha mantenido estable en los últimos años. El crecimiento, sobre todo, que deriva de la inversión en infraestructura, tanto pública como privada, e inversión extranjera directa que está llegando al país. Y esto lo que ha generado, no solamente es que estemos creciendo ya entre 3 y 4% después del impacto de COVID, sino que nuestro peso se esté revaluando de manera considerable. La apreciación del peso ha sido sostenida. Este tipo de eventos casi no los hemos experimentado en México. Casi la mayoría de los analistas siempre suponen un desplazamiento de depreciación de nuestra moneda, pero actualmente el peso rompió la barrera de los 16.8, ha estado fluctuando en alrededor de 16.7, 16.8 pesos por dólar, y esto lo que ha generado prácticamente ya es la percepción de México en la economía internacional, de que pareciera que ya no se mueve igual que otras economías emergentes. Pareciera que México tiene otras características que están relacionadas con un consumo interno, un mercado interno, fortaleza financiera, fortaleza de las finanzas públicas y estabilidad económica que los inversionistas están privilegiando, y se está reflejando en el tipo de cambio. Lo que se advertía, no solo desde el 2006, sino todavía en la campaña previa a la elección del 2018, era que habría, en caso de ganar el presidente López Obrador, un derrumbe económico en el país. Por supuesto que lo hubo, si nos atenemos al menos 8.5% de la caída en el Producto Interno Bruto en 2020 por la pandemia. Pero después, desde 2018, 2019 y sobre todo después de la pandemia, lo que se observa es efectivamente esta multiplicación de indicadores que
usted lo ha mencionado, subsecretario, tienen que ver con estos factores. A mí me gustaría preguntarle también, ¿cuál es hacia el 2024 y después la perspectiva que se le abre a México ante estos elementos que usted ha descrito en esta primera intervención? Claro, no, de hecho, y tal vez antes de pasar a más o menos qué estamos esperando para el siguiente año, yo creo que hay que poner en contexto que en 2019, entre 2018 y 2019 se estaba acabando un largo ciclo de crecimiento económico internacional. Esto es muy importante porque para el 2019 ya 19 de las 20 economías del mundo, del G20, llamemos como se le llama, ya estaban decreciendo, ya estaban, digamos, cayendo en su crecimiento, una moderación de crecimiento. De hecho, se hablaba de una desaceleración sincronizada en aquel entonces, y México es parte del G20, porque actualmente están diciendo que durante el sexenio, durante la administración, prácticamente no se ha crecido. Primero, el 2019 fue un año ya de decrecimiento global, 19 de estas 20 economías ya en una desaceleración sincronizada. Luego viene el impacto de COVID, que efectivamente tumba la economía en menos 8.5, menos 8.2%, dependiendo de cifras desestacionalizadas. Pero una vez que se empieza la recuperación después de COVID, prácticamente México está creciendo a ritmos del 3-4%. Algunas observaciones trimestrales son muy altas, del 1% de variación de un trimestre a otro. Son crecimientos que no se habían visto en otros años. Y esto es lo que está generando precisamente una dinámica muy diferente en la percepción positiva que tiene México a nivel mundial. Es un país que está invirtiendo en infraestructura. Sobre todo hemos roto una caída consecutiva de más de una década en la inversión pública. México en los últimos 2 años ha revertido esta tendencia. Estamos en un máximo de 3.7 puntos del PIB invertidos en infraestructura. Los programas sociales ya tienen un impacto muy claro en la recuperación de los salarios en los deciles más bajos, y eso se ve en la encuesta ingreso-gasto que publicó el INEGI. La universalidad de los programas lo que ha generado también es que la desigualdad decreció. Si no hubiéramos aplicado esos programas, la desigualdad ahora lo logramos reducir. Esta desigualdad se logró reducir en casi 10% por puro impacto de los programas sociales y 13% si tomamos en cuenta otras reformas. Entonces, el 2023, digamos, México tiene una sociedad más equitativa, disminuimos la equidad, tenemos un crecimiento entre el 3 y el 4%, una moneda muy fuerte, estabilidad macroeconómica, financiera y social, una estabilidad que se compara de manera positiva con el resto de la región. Y hacia el 2024 nosotros lo que estamos previendo es que el ritmo de crecimiento va a continuar entre lo que estamos viendo actualmente, no necesariamente tal vez el 3%, todavía tenemos que hacer algunas calibraciones que presentaremos en el marco macroeconómico del programa económico 2024 que tenemos que presentar ante el Congreso. Pero el crecimiento, lo que estamos leyendo a nivel internacional es que puede haber una moderación de crecimiento, sobre todo cuando vemos los retos asociados a la zona europea y a los retos económicos que está viviendo China. Pero Estados Unidos está creciendo bastante bien, el bloque de Norteamérica está creciendo bastante bien. Los sectores en Estados Unidos que no están cayendo son los asociados al comercio exterior, es lo que están vinculados con México. Entonces, en ese sentido, pensamos que México va a seguir creciendo todavía hacia el 2024. Va a haber probablemente una mayor materialización de las inversiones relacionadas con la relocalización de empresas. Toda esta tendencia del nearshoring que le llaman ahora ya se está materializando en zonas como Monterrey, Ciudad Juárez, Tijuana. Inclusive se están moviendo ya a Coahuila porque hay mayor demanda de tierra, de parques industriales. Las inversiones del sureste están prácticamente pues generando un impulso de infraestructura que no solo va a generar crecimiento y demanda de empleo en el corto plazo, sino que se va a quedar en el mediano y largo plazo por las actividades económicas asociadas. Entonces, hacia adelante sí creo que México tiene un futuro económico de crecimiento, de un crecimiento más equitativo, de desarrollo, donde precisamente lo que está tratando de construir es este estado de bienestar al mismo tiempo que no se inhibe el crecimiento económico. Se había hablado mucho de devaluaciones, de sobreendeudamiento, de inestabilidad financiera. El modelo de gestión fiscal, pero también de política económica y política social conjugado en esta administración, creo que está mostrando buenos resultados. Hay algunas críticas ahí alrededor en el margen, por ejemplo, de la encuesta de ingreso-gasto. Sin embargo, lo que queda claro es que la desigualdad se disminuyó y estamos creciendo entre el 3 y el 4
2024 no va a ser muy diferente. Subsecretario, alguien como que anda más o menos en mi edad, ha visto pues 2, 3 veces el peso devaluarse, y alguien de la edad de Álvaro Delgado pues ha visto 10, 20 veces el peso devaluarse aproximadamente, si no es que más. Es decir, sí somos como mexicanos expertos en devaluaciones. Cuando usted decía hace un momento que el peso, pues sí, estamos siempre acostumbrados a los cálculos de que el peso se va a ir devaluando. Queremos ver cuando se hacen las políticas económicas, siempre estamos pensando que el peso se tiene necesariamente que devaluar, y no ha sucedido. Doy el dato que leímos hace rato de Bloomberg, que es el 7º mes consecutivo de avance del peso mexicano y es la racha más larga en 15 años. Entonces, le preguntaría, ¿lo tenemos al subsecretario todavía? Ahí está. Sí. Le preguntaría al subsecretario, lo negativo, las devaluaciones, los mexicanos sabemos bien qué significan esas devaluaciones. Es cuando todo se lo lleva el carajo, perdón mi francés, y sabemos muy bien cuáles son los efectos. Ahora, un peso que se está apreciando tanto y un dólar que se está volviendo más barato, también tiene sus consecuencias, que son, pues sí, menores a que se esté devaluando el peso, pero las tiene. ¿Cuáles son esas consecuencias, subsecretario? No, claro, yo creo que como para poner la respuesta en contexto, la respuesta que les voy a tratar de dar, efectivamente en México lo normal es que la moneda se deprecie o que haya un deslizamiento, sobre todo ordenado, sobre todo desde que se liberó el precio el que no tenemos un tipo de cambio fijo controlado, no tenemos un precio que fluctúa en el mercado y que lo determinan fuerzas de oferta y demanda. Entonces, es prácticamente imposible cuando el tipo de cambio está fluctuando o flotando en el mercado, que haya una intervención para un lado o para otro. Lo que tenemos más bien son mecanismos para eliminar la volatilidad, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los pros y cons o cuáles son las ventajas y desventajas? Pues son muy claras. En temas de ingresos públicos, lo que estamos sufriendo ahora es un poco... Nunca habíamos esperado que se apreciara la moneda, no al ritmo que lo estamos... Ni siquiera que se hubiera apreciado. Entonces, todos los flujos de ingresos públicos que generamos que están en dólares, pues ahora por simple multiplicación valen menos, ¿no? El petróleo es uno, el barril de petróleo lo vendemos en dólares en los mercados internacionales y ahora nos dan menos pesos por esos dólares y queda muy claro el impacto que estamos viviendo en el ingreso petrolero. El segundo impacto muy claro es en todo lo que tiene que ver con comercio exterior y tenemos algunos impuestos relacionados con comercio exterior. Uno es el IVA, que cobramos por actividades o productos o servicios que exportamos o que importamos, donde existe IVA o donde existe algún tipo de devolución de IVA. Y en ese sentido, también estamos recaudando menos IVA por concepto de comercio exterior. Al mismo tiempo, digamos, estos yo diría son los mayores impactos negativos sobre las finanzas públicas. Pero también hay impactos positivos. La deuda que estaba en dólares o en euros, ahora vale menos también, entonces nuestra deuda ha disminuido y el costo financiero de la deuda externa, que también pagamos en dólares, ahora usamos menos pesos para poder pagar esa deuda. Entonces, digamos, los efectos son mixtos, salimos un poco afectados por un lado, nos beneficiamos por el otro. En términos de la economía, se escucha mucho debate sobre el nivel de tipo de cambio estaría afectando el sector exportador. Prácticamente el sector exportador en este momento no hemos identificado. Adelante, subsecretario, lo escuchamos. Aunque ahorita lo recuperamos con imagen. Lo escuchamos. Bueno. Sí, tiene un poco una situación de conectividad. Seguramente lo vamos a retomar. Sí, pero es muy interesante. Álvaro, se trata de 18 meses, decía yo hace un momento. Ya está aquí, ya está el subsecretario. Adelante, subsecretario. No sé exactamente en dónde me quedé y aquí el Wi-Fi es un poco malo, pero lo que decía es que hay resultados mixtos en la economía, inclusive no queda claro que esté afectando las exportaciones.
Sin embargo, sí estaríamos creciendo más si tuviéramos un tipo de cambio más alto porque contribuiría más las exportaciones al crecimiento, pero por el otro lado, importar ahora nos sale más barato, maquinaria de equipo nos sale más barata, inclusive algunos productos importados que usamos en consumo nos salen más barato y esto está contribuyendo a la reducción de la inflación. Yo cerraría solamente diciendo que es un precio de mercado, no tenemos pensado intervenir, obviamente no ni modificar el tipo de cambio flexible. Y prácticamente lo que se está reflejando es la fortaleza de la economía, la preferencia de los inversionistas por el país, por invertir inclusive en la economía real, más allá de la economía o de la parte del sector financiero. Y eso es lo que estamos viviendo actualmente con un tipo de cambio tan fuerte como el que se está observando. Hay monedas que ahora están ganando más que el peso en las últimas semanas, pero en el semestre o en el año, el peso prácticamente es la moneda que más ha ganado. Y solamente terminaría con algo. El peso mexicano, el 70% de las transacciones que se hacen en pesos se hacen fuera del territorio mexicano. Y la razón es que hasta hace un par de meses, la mayor parte de los países emergentes usaban al peso que se comercializa 24 horas en los mercados de dólares, euros y yenes, 24 horas. Se usaban para cubrir algunas posiciones de otras monedas, por ejemplo, el peso argentino u otro tipo de monedas en la región o de economías emergentes. Como las monedas se movieron en direcciones diferentes, hoy el peso ya no se está usando para hacer una cobertura sobre otras monedas. Y eso es lo que está generando que pareciera que hay un desacoplamiento de México con el resto de los países emergentes. Pues qué interesante y pues qué gusto vernos para platicar cuando hay datos para conversar, para mostrarle a la gente. Pues gracias, subsecretario, por el tiempo. Gracias por estar aquí. No, al contrario, Alejandro Álvaro, un gusto como siempre. Un saludo a todo su auditorio. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario Gabriel Llorio González.